La congregación Jesús puede cambiar tu vida presenta Mensajes de Renovación Espiritual con el pastor Jorge Antanaitis. Vamos a leer nuestra Biblia en el libro de San Marcos, capítulo 14. Tengo una carga y es transmitirles, no sé si decirles un secreto, un misterio, de los hombres o mujeres que alcanzan grandes logros en la vida, cristianos, alcanzan muchas metas y objetivos. ¿Y cuál es el secreto? ¿Cuál es el misterio de este tipo de personas? Y se reduce a una sola palabra: carácter. Carácter. Todos los que siguen a Cristo deben aprender el carácter de Cristo. En esta época, en este tiempo de nuestra sociedad, lo que el enemigo ha destruido es el carácter de las personas. Las personas no tienen carácter. Vamos a empezar a romper algunos mitos cuando hablamos del carácter. Lo primero que pensamos cuando decimos carácter es: esta persona tiene carácter fuerte, y se está hablando de un tipo, una mujer que grita, que chilla, que se queja, que se pelea con todos. Eso no es carácter fuerte, es todo lo contrario, es carácter débil. Es un error pensar que una persona que está todo el día enojada o está todo el día enfrentando, gritando, es una persona de carácter fuerte. Es falso, al contrario, es una persona de carácter totalmente débil. ¿A dónde vamos? Tenemos que aprender qué es el carácter de Cristo, el carácter en nuestras vidas. El carácter, en realidad, presten atención, el carácter es una parte de nuestra vida, de nuestra alma. Son más superficiales, no es el temperamento y tampoco es la personalidad. Pero tiene que ver con la resistencia, con lo aprendido, con la templanza que tiene una persona para afrontar, para confrontar, para llevar adelante la vida. Es una base en sus emociones y sentimientos que hace que esa persona logre o consiga los logros y objetivos que se propuso o que le propone Dios. ¿Se va entendiendo? ¿Van entendiendo? La falta de carácter, entonces, es una persona débil, una persona muy débil, que no alcanza nada, que renuncia, que se desanima. La palabra sería flácida. Es blandito, es un flancito. ¿No? Es un flancito, quiere decir que no puede hacer nada, no logra nada, renuncia a todo, se desanima, no puede llevar adelante nada. Se hunde, se deprime, se bajonea, tiene una personalidad pesimista. Eso es una persona sin carácter. El carácter, en su mayoría, es aprendido. Es aprendido. Es lo que hemos recibido a lo largo de la vida, por medio de nuestra familia, nuestro medio ambiente. No tiene tanto que ver con lo que viene, aunque algo hay. ¿Cuántas cosas nosotros podemos enseñar? ¿Cuántas cosas podemos creer? ¿Cuántos desafíos nosotros podemos proponernos?
¿Cuántos mandatos podemos dar? Pero una persona sin carácter es verdaderamente una pérdida de tiempo. Porque esta persona no puede, no logra, no tiene con qué. Está, en cierta manera, hecho de una manera muy débil. Dígase de un carácter de una persona que requiere una tarea, una responsabilidad que la lleve adelante. Y un temple quiere decir una fortaleza interior para alcanzar esos objetivos, y no lo tiene, está confinado al fracaso. El problema es que no sabe que no lo tiene. Podemos también creer que tenemos carácter y no lo tenemos. Podemos creer que somos muy buenos en algunas cosas y después no lo somos. ¿Se va entendiendo? Es muy importante esto que yo le estoy diciendo, porque nuestro destino depende también de nuestro carácter. Está separado de la obra de Dios en absoluto. Jesús, lo primero que imprime en sus discípulos es carácter. La mayoría de las personas, y más en este tiempo, venimos con tremendas fallas de carácter al reino de Dios. Más los varones, el enemigo, el diablo, se ha encargado de destruir la figura del varón y ha destruido el carácter. Está destruido porque sabe el diablo que destruyendo el liderazgo de la naturaleza, porque Dios le da el liderazgo al varón y le da la contextura para llevar adelante ese liderazgo. Porque ustedes sepan que el varón es diferente que la mujer. Entonces hay una contextura. Cuando el enemigo destruye esta forma, haciendo que el hombre se vuelva un inepto, un inútil, un incapacitado, ¿no? En esta sociedad la mujer está desarrollando más carácter que el varón y lamentablemente eso es así. Si yo digo acá que levanten la mano las mujeres que estudian, las mujeres que trabajan, son más que los varones, lamentablemente. Pero eso no debe ocurrir en el reino de Dios. No debe ocurrir en el reino de Dios. Los varones deben tener carácter. Está muy bien que las hermanas se preparen, muy bien. Pero está muy mal que el varón no tenga carácter para formarse, para disciplinarse, para prepararse como lo que va a ser en el futuro el líder de su casa, de su familia y el líder de lo que sea. Entonces, hoy nos encontramos con una generación totalmente sin carácter. Hombres sin carácter. Mujeres también sin carácter. Débiles en todo lo que tienen que emprender. Y quiero decirles que todo aquel que verdaderamente tiene un encuentro con el Señor, tiene un encuentro con Cristo, lo primero que el Señor restaura es el carácter. Es el carácter. Porque el carácter es la capacidad de resistir, saber decir que no a lo que Dios dice que no, a pesar de la vida misma, y decir que sí a lo que Dios dice que sí, a pesar de la vida misma. ¿Y qué implica esto? Que cuando vos vas a decir que no, lo que Dios dice que no, va a haber un ejército de personas que va a decir lo contrario y te va a confrontar y te va a presionar y vas por todos los medios querer lograr e intentar que depongas tu actitud. Pero el amor a Dios te da carácter. Entonces, el carácter tiene que ver con el temple. Vas a necesitar carácter para seguir a Dios. Para seguir a Dios no es para débiles, pusilánimes, gente tibia, ambigua. Es para gente que se decide seguir a Cristo, cualquiera sea la situación. Eso es tener carácter.
Y como fuimos destruidos en nuestro carácter desde nuestra niñez, porque fueron nuestros padres los que no supieron imprimir un carácter, porque fueron nuestros padres los que no pudieron o no tuvieron con qué transmitirnos un carácter, entonces ahora te lo va a dar Dios el carácter, el Padre en tu nueva vida. Así que lo primero que restaura Dios en la vida de los hombres es el carácter. Y no debemos perder el tiempo queriendo lograr lo sobrenatural, queriendo lograr los milagros, con una iglesia que no ha entendido lo que es el valor del carácter cristiano. Y esto lo debemos transmitir, fusionar. El carácter en nuestro corazón es como un músculo. Dicen aquellos que hacen pesas que la dimensión muscular crece no solamente por levantar una pesa. Si levantan una pesa 30 veces toda la vida, no crece, sino crece en la 32, 33, cuando el músculo se quema, cuando te arde, cuando te duele, cuando ya no podés más. Ahí es cuando aumenta el volumen de la masa muscular. De la misma manera, el carácter crece cuando estás sometido a presión, cuando te están presionando, cuando el enemigo te está tentando, cuando todos están poniéndose en contra, cuando el alma quema, el corazón quema. Ahí está formándose el carácter. Tu carácter está creciendo. Templanza, amor, disciplina, perdón. Ese es el hombre del carácter, la mujer y el hombre del carácter. Entonces podemos decir que el carácter es la forma aprendida de afrontar las demandas de la vida en todas sus esferas. Y yo tengo mi propia definición de lo que es el carácter, mía personal, y se las quiero compartir porque así lo he entendido, así lo he vivido y así lo enseño. Y así hemos llegado hasta acá. Y carácter es la actitud correcta de asumir las responsabilidades y resistir las adversidades e impedimentos que se oponen a las metas y objetivos a alcanzar. Se lo voy a leer más despacito. La actitud correcta de asumir las responsabilidades y resistir las adversidades, los contratiempos, la oposición, resistir, que se opone a la meta y objetivos a alcanzar. Tenemos metas, objetivos, logros. Siempre va a haber algo que se oponga. El carácter mío, el carácter tuyo, es lo que va a decidir si alcanzo o no alcanzo esa meta. Lo contrario a esto es el fracaso. Emprendí esto, no llegué. Emprendí lo otro, no llegué. Vamos para acá, no llegamos. Fracasamos. ¿Por qué? Porque tu carácter es débil, no estás decidido a pagar el precio para alcanzar esa meta que tanto anhelás. Y así lo determina Dios. Porque Dios es un Dios que le interesa que vos y que yo crezcamos,
No es un Dios que nos va a dar servido todo en la boca. No es un Dios que crea parásitos. No es un Dios que te ve como un inútil, sino que es un Dios que sabe muy bien que te dio un potencial, te dio una fuerza, te dio un equipo interior, pero que está escondido y tiene que salir a través de las crisis y los problemas que te va a plantear el enemigo, la vida y todas las situaciones. Está en vos. Tu carácter va a determinar quién sos. Vos vas a decir quién sos. Un hombre y una mujer de lucha, un hombre y una mujer de fuerza, ¿o qué? Un inútil, un fracasado. ¿Qué sos? ¿O qué no sos? ¿Qué no sos? Un fracasado. Aunque el fracaso es un elemento necesario para desarrollar el carácter, porque en la consecución de fracasos vamos madurando y vamos alcanzando la madurez. Bueno, más o menos la introducción está hecha y ahora vamos a ver en la escritura la historia, vamos a ver la escritura. Las sagradas escrituras, los textos sagrados hermosos, y vamos a ver una historia de caracteres. Una hermosa historia donde vamos a ver los diferentes tipos de carácter. El carácter de los discípulos de Jesús y el carácter de Jesús, para que nosotros sepamos cuál es el modelo de carácter que Dios quiere que tengamos. Esta es una historia maravillosa porque ¿saben qué? En este texto que es cuando Jesús comienza la pasión en Getsemaní, ahí los que vieron la película, empieza Jesús en Getsemaní a afrontar la peor parte de su ministerio, cuando el infierno entero se iba a soltar sobre él en todas las dimensiones de su vida, espíritu, alma, cuerpo, e iba a recibir sobre sí mismo ese sideral castigo casi incomprensible. La actitud que Jesús asume ante esta realidad, el carácter de Jesús se puede ver y también se puede ver el carácter de los discípulos ante la adversidad. Quiero decir que una cosa es cuando nosotros estamos en las reuniones, estamos en los cultos, estamos con los cánticos, estamos pasando por momentos de bendición, con el viento a favor, con el día primaveral, todo soleado. Entonces, gloria a Dios, aleluya, Señor, te entrego mi vida, voy a servirte, vamos a hacer esto, amén, vamos a hacer lo otro. Pero el asunto es cuando arrecia la tormenta, cuando de repente todo se pone oscuro, se nos queman los papeles. Dijeron, esto no me lo habían dicho en el contrato de cristiano. A mí me habían dicho que acá era todo bien, pare de sufrir, me equivoqué, ¿dónde entré? No, ¿qué pasó acá? ¿Está fallando? ¿Dios se olvidó de mí? Pero la Biblia no enseña, nunca enseñó tal evangelio. Entonces vamos a ver en Marcos 26 cómo comienza esta historia. Fíjense, Marcos 14, versículos 26. Cuando hubieran cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después que haya resucitado
iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Amén, ahí los discípulos. Claro, pero ustedes fíjense el contexto. Estaban cantando el himno con Jesús. Estaban en el culto y andarían cantando un himno. Bueno, el hombre de Galilea no, porque estaba ahí, ¿no? No podían cantar, pero cantarían otro, levántate Señor, qué sé yo. En ese entorno que a veces no se sabe si es espiritual, si es emocional, pero en ese momento nosotros solemos largar las promesas, las decisiones, las lágrimas. Todo es dulce, todo es lindo. Pero en ese contexto Jesús dijo, ustedes me van a dejar, ustedes se van a escandalizar, ustedes me van a negar. Y Pedro dijo, momentito, Señor, momentito, esto de que vos seas el Mesías y todo esto no te da derecho a dudar de mí. Una cosa así, le dijo. Yo te voy a seguir hasta la muerte. A decir, él, no solamente que él no entendía lo que pasaba, ni siquiera él se conocía a sí mismo, ni siquiera sabía lo que hablaba. No entendía, porque hay una cosa tremenda, que una de las cosas de aquellas personas que tal vez tengamos fallas en el carácter, creemos tener carácter. Y hay una duplicidad entre lo que decimos y entre lo que hacemos. Cuando decimos, lo hacemos asustar a Rambo, pegamos cada rugido bárbaro nosotros. Pero en el momento de los hechos, demostramos todo lo contrario. Y así estaba Pedro. Se atrevió a decirle a Jesús que lo que él decía se podía poner en tela de juicio. Y Jesús le dijo, y no solo así le dice Jesús, vos, Pedro, cuando el gallo cante 2 veces, vos me vas a negar 3 veces. Peor, Pedro. Peor, con mayor insistencia. No, de ninguna manera, le dice Pedro. De ninguna manera, estás totalmente equivocado. Perdoname, disculpame. Con todo respeto, Jesús, te lo tengo que decir. Yo sé que vos sos el Mesías, el Salvador del mundo. Pero acá en este tema te estás equivocando. Porque yo no te voy a dejar. Yo no te voy a negar. Y los otros se prendieron. Nosotros tampoco. Nosotros vamos a ir con vos a la cruz, y estamos con vos y todo, y quédate tranquilo que nosotros te hacemos el aguante. Y estaban diciendo un montón de cosas y afirmando un montón de cosas. Si Jesús se las llegaba a creer, se iba a desilusionar, ¿no? Obviamente Jesús no se iba a creer lo que estaban diciendo ellos. Pero ¿cómo solemos nosotros todos a la hora de anotarnos, a la hora de decir nuestros caracteres, a la hora de decir cosas que nunca estamos a la altura de decir? Bueno, ellos creían que tenían un carácter, ellos creían que tenían una capacidad, ellos creían, pero estaban a punto de enterarse que creían una cosa, pero en realidad eran otra. Y acá empieza el problema. ¿Quién sos vos? ¿Quiénes son todos ustedes? ¿Quién soy yo que estoy acá? Porque hasta ahora estamos acá, todo pico, ¿no? Hasta ahora no entraron terroristas a matar a los cristianos, acá no se sabe nada. Bueno, terminó la cosa, terminó ahí, todos se fueron,
Se fueron para el Monte de los Olivos y iban hablando entre ellos. La verdad que acá Jesús, la verdad, se le está yendo la mano con estas declaraciones porque nosotros vamos a estar con Él, ¿sí? Bueno, primera prueba. Vienen a Getsemaní, empieza la presión espiritual. Los demonios empiezan a tomar control del aire y empieza el verdadero peso. Porque todo lo que pasa en la materia primero pasa en lo espiritual. Y vienen los principados más poderosos del reino de las tinieblas y se abalanzan sobre Jesús. Por eso Jesús ora en Getsemaní, empieza a clamar. Es donde Jesús dice, aparta de mí esta copa. Aparta de mí esta realidad. Y empezó a derramar gotas de sangre, que son los capilares, las venas que van acá, que cuando son sometidas a un estrés increíble, a una presión increíble, empieza a recibir tanta presión la circulación que explotan y empieza a derramarse la sangre por acá, por los capilares. Eso es lo que a Jesús le estaba pasando. La presión que empezó a venir sobre Jesús. Jesús empezó a plantarse contra la realidad espiritual. Bueno, y ya que estaban estos tan dispuestos, Jesús le dice, bueno, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Fíjense la presión que la Biblia dice, que Jesús mismo empezó a sentir la presión espiritual. Su alma empezó a sentir angustia y tristeza porque se avecinaba la peor muerte que iba a sufrir él, que era la peor muerte de la historia. Entonces, podemos decir que el carácter en el cristiano es de índole espiritual, no sentimental. Un hombre con carácter en el reino de Dios no es un hombre sentimental, sino es un hombre espiritual, porque Jesús estaba sintiendo angustia, tristeza, pero no estaba llorisqueando. No estaba, no puedo más, yo no sigo más y no sigo. Yo me voy, yo me aparto. Ahora voy, me drogo, me alcoholizo, me voy con un amante, qué sé yo. Ahora no podía más. Es mucho para mí. Jesús no se comportó de esa manera. Jesús asumió lo que le tocó y se acabó. Y punto. Jesús es el modelo de varón perfecto. No era un maricón, una marica. Era un hombre y los hombres tenemos que ser como Jesús. Y aguantar cualquiera sea la cruz que Dios nos quiera poner. Y punto. Eso es un cristiano con carácter. Lo otro es un niño, un imberbe, un inmaduro. No sirve para nada y hay de la mujer que le toque un tipo así. Hay. Pero en Cristo tenés la capacidad de transformar tu carácter por medio de la cruz. Les dice Jesús, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen, oren. Respáldenme en oración, le dice, aunque sea eso. Recién arrancaba la cosa. A ver acá los grandes líderes, los que habían dicho que iban a respaldarlo hasta la muerte. Así que yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de aquella hora. Y decía, Abba, que es papito,
Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, si es posible. Fíjense la presión, la situación. Pero rápidamente dijo, no sea mi voluntad, sino la tuya. Y les digo que la cobardía, la carnalidad, es no hacer la voluntad de Dios. Y no hacer la voluntad de Dios es la definición de pecado. Definición de pecado es mi voluntad contra la voluntad de Dios. Y si Dios determinó una cruz para vos y te rebelás, eso es pecado. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Y el 37, el versículo 37, vino luego y los halló durmiendo. Estaban durmiendo. No podían ni siquiera apoyar a Jesús una hora. Primero que iban, ahora no era lo que decían, ahora era lo que eran. Porque decir que somos, nosotros podemos decir de todo. Pero lo que sos es lo que vale. ¿Y saben cómo uno se da cuenta? ¿Cómo te podés dar cuenta cómo son los demás? Como dijo Jesús, por los frutos. Por los frutos se conoce el árbol. Gracias. Duerme, ¿no has podido velar una hora? Velá y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, se fue. Vino y le dijo, muchachos, levántense, oren un poco. Y se fue otra vez. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras, seguía intercediendo. Al volver otra vez los halló como intercediendo, apoyando al Señor. No, ¿cómo? Durmiendo. Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. En realidad la presión espiritual ya los había aplastado. No habían aguantado un segundo en el ring espiritual. Ni de entrada. Y se había puesto en evidencia su falta de carácter, su falta de disponibilidad y preparación para la obra del Señor. Y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y otra vez. Y Jesús dijo, bueno, duerman. Optó por no contar con ellos. El dormir en la Escritura significa inconsciencia. Inconsciencia, indiferencia. Y se puede decir, hermanos, que en la vida cristiana, en realidad los discípulos muchas veces estamos inconscientes de la necesidad del que está al lado, inconscientes de las necesidades de la obra, inconscientes de las necesidades y los propósitos de Dios. Dios tiene sus propósitos, Dios cuenta con nosotros, Dios nos llama, Él nos da la oportunidad, Él nos da el lugar. Porque Jesús les dio el lugar, pero nuestra falta de carácter nos hace inútiles a la hora de traer un fruto en la obra de Dios. Como varones y llevar adelante una familia, necesitas carácter, pero no mal carácter, no ser un ogro, no romper todo, patear todo, estar enojado, eso no es carácter. Carácter es amar, proveer, morir por tu esposa, criar a tus hijos, poner el lomo. Eso es carácter. Guiar tu casa y tu familia hacia el reino de Dios, hacia el camino del Señor. Eso es carácter. En la obra de Dios, liderar hace falta carácter para plantar los principios de Dios.
en aquellas personas que la ignoran, que no la entienden, que no saben o que literalmente se oponen, que quieren estar dentro del reino de Dios en el pecado. Hace falta carácter para guiar, para llevar, confrontar, resistir, para llevar adelante una fuente de trabajo. Hace falta carácter, luchar, trabajar, ganarte el puesto, ganar clientes, ser honesto, sufrir injusticias. Hace falta carácter. Y todos ignoramos estas cosas que son claves, pero queremos que nuestra familia nos ame, queremos que los discípulos nos amen, queremos que en los puestos de trabajo nos aumenten el sueldo, nos den jerarquía, pero no entendemos estos principios, que es el carácter. Así que ahí nomás, los guapos acá, los discípulos quedaron descalificados en la primera prueba. Primera prueba, fallaron. ¿Cómo andás? ¿Cómo anduviste en tu prueba como cristiano? Bien, para no pelear como peleabas. ¿Qué? ¿Te agarró una anestesia? Así ya vas por la calle manejando, te escupen, te insultan y vos sacás un ramo de flores y decís, te amo. O dejás la uña clavada en el volante, ¿cómo es? Ahí está. Hay que morir. Hay que morir. Hermano, no es que todo ahora hay que poner, ahí es donde se marca el carácter. El carácter firme, fuerte. Esto es importantísimo, hermanos queridos. Muy bien. Fíjense en el 43 cómo terminan los discípulos. Fíjense, luego, hablando él, vino Judas, los soldados, los judíos con Judas, con los sacerdotes, se armó una podrida bárbara porque vinieron a prenderlo a Jesús. Vino Judas con el famoso beso que lo entregó al maestro y el maestro aún tuvo palabras, aún le dijo, con un beso entregas al Hijo de Dios, amigo mío. Fíjense el carácter de Cristo. Qué tremendo que era Jesús. Cómo nos mata Jesús. Su carácter era amor. Podés decirle amigo a aquel que te dañó, a aquel que te traicionó, y te vas a tener que poder. Vas a tener que perdonar. Fíjense el colapso acá de los discípulos. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, encima era uno de los 12. Y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el versículo 50, fíjense los guapos. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Rajaron como rata por tirante. Salieron, se le veían ni las patitas se le veían. Cuando vieron los soldados, vieron los sacerdotes, vieron toda la presión militar, espiritual, todo lo que se venía ahí. ¿Y dónde estaban las cosas que ellos habían proclamado? Y dice que había uno, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. Se le fue hasta el pudor al tipo. Se quedaron con la sábana en la mano. Siempre me llamó la atención esto, ¿no? Este joven, pero
percibo en mi espíritu como que esta situación los dejó a todos los discípulos desnudos espiritualmente. Quedaron expuestos quiénes eran. ¿Quiénes eran? Y es así, hermano, en realidad ellos no eran lo que decían ser. Eran lo que en realidad la crisis, la situación demostró que ellos eran. Y vos no sos lo que decís ser y yo no soy lo que digo ser, sino quien va a determinar lo que somos es nuestro carácter frente a la adversidad. ¿Cuántos aman a Jesús? Vamos a ver dentro de unos días si están todos acá. Y fulanito el que levantó la mano, no, está ofendido. Dice que está ofendido porque pasó uno, no lo saludó, no sé, y ahora ya se fue al mundo, se fue al mundo. Así es. Esto no dice que vos sos y amás a Jesús. Lo que va a decir si amás a Jesús es cuando vos tengas que perdonar, cuando tengas que sujetarte a Cristo, cuando Cristo te pida tu santidad, tu vida. Eso es lo que realmente sos. Ahí nos damos cuenta quién sos o quiénes somos. Y también vamos a ver el colapso total del pobre Pedro. Porque Pedro se le arregló y zafó de esta situación. No se escapó, ¿eh? Si sigamos leyendo en el 53, saben que Pedro dijo, no, dice, yo no lo voy a dejar a Jesús. Porque él lo había dicho de corazón. Así que más o menos zafó de esa situación, pero entró un poco más al núcleo del calor. Entró un poco más al núcleo donde ya estaba la cosa mucho más fuerte, mucho más. Ahí estaba ya directamente Satanás orquestando y dominando. Empezaba ya la agresión física de Jesús. El mundo lo estaba condenando a Cristo y Pedro más o menos piloteó y llegó hasta ese punto, queriendo ser coherente con lo que él había declarado, que él no lo iba a dejar al maestro. 53, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Esto en ese tiempo representaba toda la fuerza militar, toda la fuerza jurídica, o sea, lo más alto, la jerarquía más alta de la sociedad, y que eran unos hipócritas, unos corruptos, unos malvados, asesinos, criminales, endemoniados. Y lo tenían a Jesús en su merced porque Jesús mismo se había entregado. Y Pedro más o menos se ubicó ahí cerca de Jesús. Dice el 54, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Ya lo seguía de lejos, ¿no? O sea, ya iba de lejos. Pero lo siguió, se las arregló. Y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Así que ahí Pedro estaba medio de espía, medio ahí, se calentaba en el fuego esperando a ver qué iba a pasar. Y vamos directamente al 66, así no nos desviamos de la línea del mensaje que estamos, o del tema que estamos tocando. Y dice, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, una de las mujeres de la máxima jerarquía, del tipo que más odiaba a Jesús, porque este hombre era el más afectado por el ministerio de Cristo, porque él estaba a fin de perder su jerarquía, el poder, la credibilidad, los negocios, todo le afectaba a Jesús, a este hombre. Y era una de las personas más influenciadas por el infierno. Así que esta mujer le era fiel seguramente y pasa y lo ve a Pedro.
No, fíjense el texto que dijo. Y le dice, tú también estabas con Jesús el Nazareno de golpe. Y Pedro habrá saltado del fuego y dijo, sané acá. Y ahí ya ahí se vio y ya el enemigo también lo tocó, lo afectó, le alcanzó. La situación a él tenía que manifestarse, tenía que darse a conocer, tenía que identificarse. Sí, yo soy discípulo de Jesús. ¿Pero qué hizo Pedro? Cuando lo agarraron así tan de sopetón, tan de repente, la primera reacción de Pedro, ¿cuál fue? 68. Mas él negó diciendo, no le conozco ni sé lo que dices. Ah, Pedro. Ahí salió el verdadero Pedro. Hasta ahí le dio el cuero. Y salió a la entrada y cantó el gallo por primera vez, tal cual se lo había profetizado Jesús. ¡Qué maravilla el Señor! Le había profetizado y siempre me maravilló ver que Jesús era el Señor del tiempo, de los minutos, de los segundos, de las circunstancias, de las situaciones, porque se lo dijo en detalles todo lo que iba a suceder y lo que iba a acontecer. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí. Así que la tipa se fue y se quedó pensando, no, este me está mintiendo, es este. O el diablo le habrá dicho, no, te mintió, ese es Pedro el que estaba con Jesús. Así que volvió la tipa y otra vez comenzó a decir a los que están, este es de ellos, pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, ahora todos empezaron a decir, no. Verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo, tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. No conozco a este hombre de quien hablan. Así que para zafar de la situación, maldijo a Jesús, lo negó y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Y saben que en Lucas dice que en el momento que el gallo canta la segunda vez y Pedro lo niega, la Biblia en San Lucas dice que pasa Jesús con 2 soldados adelante de él y le mira a los ojos. ¡Qué terrible! Cristo. Era el Señor, era el dueño de todas las cosas. Pero él a sí mismo se había sujetado a esa extraña ley de todas las circunstancias y Pedro soltó a llorar a gritos, arrepentido, porque entendió quién era. Un cobarde, un mentiroso, un traidor, lo que menos era un discípulo, capaz de traicionar a quien más le había amado, capaz de traicionar quien le había bendecido, capaz de maldecir al mismo Hijo de Dios. Y Pedro se lanzó a llorar amargamente porque se dio cuenta, descubrió que no era lo que él creía, no era lo que él decía, sino todavía no daba a la altura del llamado que Dios se había hecho, del propósito de Dios sobre su vida. En contrapartida vemos después el carácter de Jesús. Después de Getsemaní, asume el látigo, el azote, asume la cruz y permanentemente
es incitado por el enemigo a huir y escapar del sufrimiento, de la presión y de la cruz. Pero Jesús en ningún momento escapó de la cruz. Aún estando en la cruz, en el punto máximo de la agonía, le ofrecen vinagre con otra sustancia que era una droga adormecedora para causar alivio. Y Jesús la rechazó. ¿Saben ustedes que la cruz era un elemento de tortura romano? Bueno, en la película La Pasión lo vemos bien. Pero Jesús rechazó todo lo que venía a rescatarlo del sufrimiento y aceptó la cruz. Yo quiero decirte una verdad bien clara en esta noche. Y entiendo que vos estás acá no porque te gusta el mundo. Es el último lugar que deberías haber entrado si te gusta el placer, la carne, el mundo. Entiendo que estás acá porque esperás algo de parte de Dios. Pero quiero decirte una cosa, que eso que esperás de parte de Dios solo va a venir después de la cruz. Solo va a cumplirse en tu vida después de la cruz. ¿Por qué es tan grave la cobardía? Que dice la Escritura que los cobardes no heredarán el reino de Dios. No importa qué hayas venido a buscar, todo lo que hay para vos está del otro lado de la cruz. La libertad espiritual, la libertad emocional, la bendición para tu vida, todo está del otro lado de la cruz. Dice la Escritura, verá el fruto de la aflicción de su alma y será levantado muy en alto, puesto muy en alto. Así que el carácter es aquello que Dios te va a dar en forma legítima y verdadera después que asumas el llamado de la cruz. Hermano querido, que esta palabra retumbe en tu corazón y en tu espíritu, en toda tu vida cristiana. Aquellos que entienden esta palabra, atesórenla y entiendan que hay una sola consigna en el Evangelio. Hay una sola consigna y es: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. El que ame su vida la perderá. El que pierda su vida por mi causa la ganará. Todo lo demás viene del infierno. Todo lo demás es una trampa para tu vida. Todo lo demás es un atajo. Es mentira. Hoy en día hay una oferta, así como una feria de evangelios, de religiones. Y cada una te ofrece su consigna: prosperidad, amor, carnalidad, pasarla bien, perdón. Pero todo eso sin la cruz es falso. Hay una sola consigna en el reino de Dios: la cruz. Que en esta noche retumbe en tu corazón. Y no importa lo que implique llevar la cruz, Dios te puso la cruz. Y si hoy, para vos agarrar la cruz implica quedarte solo, quedarte sola, perder tu casa, perder tu trabajo, perder discípulos, perder el respeto de los demás, que puedas decir como dijo Jesús: Señor, no sea mi voluntad, sino la tuya. Los demás pueden seguir durmiendo, pero Jesús dijo: basta ya. El que duerma,
duerma. Duerma nomás. Los que abren sus ojos y despiertan, vamos a seguir a Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie. Mi corazón, aun cuando te fallo, sé